Muy buenos días, estimado público vallejiano. Espero se encuentren muy bien de salud. Mi nombre es José Fernando Agurto Quije. Soy estudiante de la carrera de enfermería y pertenezco al grupo 1 de la sección A11 del curso de Cátedra Vallejo. En esta oportunidad, deseo compartir un pequeño video donde no solamente se habla lo diferente que es la ciudad urbana con el pueblo rural, se habla a nivel estético, sino también a nivel de costumbres. Empezaremos el video con una frase respectiva. El ser humano construye demasiados muros y pocos puentes. Human beings build too many walls and few bridges. Frase de Isaac Asimov, escritor estadounidense. Este video gira en torno a una de las realidades más silenciadas pero persistentes, la discriminación que sufren muchas personas por su origen rural. A través de una historia breve, César Vallejo nos muestra que el dolor no siempre se grita, a veces se calla, se arrastra y se transforma en resignación, y que aún en silencio hay denuncia. Exploraremos el cuento de las 2 horas del gran escritor César Vallejo, una obra enigmática y conmovedora donde solamente se cruzan la identidad, soledad, exclusión que sufren los habitantes del mundo rural, incluso dentro de su propia tierra. Un texto breve pero cargado de símbolos que nos confrontan con nuestras propias ideas de superioridad y pertenencia. A lo largo de este recorrido hablaremos sobre la obra de César Vallejo, su trayectoria, relacionaremos con el cuento de las 2 horas, el cual nos propone el problema social muy pertinente, el cual es la discriminación. Te invitamos a ver el video completo y a dejarte interpelar por una historia que, aunque escrita hace décadas, sigue siendo tristemente actual. Porque recordar también es resistir. Y contar esta historia es una forma de decir, aquí estoy, y yo valgo lo mismo que tú. Empecemos. Datos biográficos sobre Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo en la Sierra de la Libertad, Perú. Fue el menor de 11 hermanos y creció en una familia profundamente religiosa. Desde joven demostró una gran sensibilidad y una fuerte inclinación por la literatura. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde se vinculó con círculos intelectuales y comenzó a desarrollar una visión crítica sobre la sociedad y la política. Su obra poética es una de las más destacadas en lengua española. Publicó Los Heraldos Negros en 1919 y Trilce en 1922. Este último considerado una de las obras más innovadoras del siglo XX. Después de su muerte se publicaron Poemas Humanos y España. Aparta de mí este cáliz, que refleja su preocupación por la injusticia y el sufrimiento humano. También escribió narrativa como El Tungsteno, una novela de denuncia social. En 1920 fue encarcelado injustamente en Trujillo durante 112 días, acusado de participar en disturbios en su pueblo. Esta experiencia lo marcó profundamente y se reflejó en su poesía. 2 años después, en 1923, se exilió voluntariamente a Europa, instalándose en París. Allí vivió en condiciones precarias y se involucró con el marxismo, apoyando causas como la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española. En París conoció a Georgette Philippard, una joven francesa con quien mantuvo una relación intensa. Se casaron en 1934 en una sencilla ceremonia civil. Georgette fue su compañera y tras su muerte se encargó de perseverar su obra y legado. Vallejo murió el 15 de abril de 1938 en París, víctima de una enfermedad no determinada con claridad. Su muerte pareció cumplir el verso profético de uno de sus poemas más conocidos: Me moriré en París con aguacero. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. Buenas noches, voy a dar el contexto del cuento Los 2 horas. El cuento de Los 2 horas fue escrito por César Vallejo, uno de los mejores escritores y poetas más importantes del Perú. Este cuento resalta cómo la sociedad civilizada trata a quienes son considerados diferentes de manera discriminatoria, violenta e intolerante, dando a conocer que la problemática no está en lo desconocido, sino en la capacidad de poder aceptar la biodiversidad. El relato se escribe dentro del contexto del Perú,
una nación marcada por profundas divisiones entre lo indígena y lo occidental, entre lo rural y lo urbano, entre las culturas originarias y el modelo de civilización impuesto por la colonización y modernidad. A través de los personajes indígenas Juncio y Anaquel, dos jóvenes indígenas que llegan por primera vez a un pueblo civilizado y se maravillan con todo lo que ven alrededor. Al entrar a una iglesia durante una misa fúnebre, Juncio se ríe de emoción ante el espectáculo religioso, lo que provoca una ira de los pobladores, malinterpretados y rechazados por su inocencia y diferencia cultural. Ambos son expulsados y, finalmente, encarcelados. El cuento presenta a Juncio y Anaquel no como ignorantes, sino como seres profundamente sensibles y humanos. Su asombro ante la aldea de Piquillacta es interpretado erróneamente por los habitantes como una amenaza. El relato muestra el conflicto entre la mirada inocente y espiritual de los indígenas y la visión rígida y temerosa de una comunidad que rechaza lo diferente. El cuento de los 2 horas es un cuento crítico en el que Vallejo denuncia la injusticia social y reflexiona sobre la imposibilidad del verdadero encuentro entre las culturas cuando prevalece la superioridad moral y religiosa. Gracias. Ahora hablaremos sobre dos situaciones, una será de injusticia y la otra de desigualdad. Como primera situación tenemos el desprecio y la burla pública hacia los Horas, que estaría entrelazado con desigualdad. Pues, en su llegada a Piquillacta, Juncio y Anaquel son tratados y observados como seres extraños. La población los ridiculiza por no saber caminar por las calles y por su apariencia física. Son tratados como animales, brujos o criminales, simplemente por ser diferentes. Esta es una clara situación de discriminación étnica y exclusión social, en la que se les niega el derecho a explorar el pueblo como cualquier persona. Como segunda situación es el castigo por reír en la iglesia, que está entrelazado con la injusticia. Cuando Juncio se ríe durante una ceremonia religiosa, lo hace por genuina admiración ante un espectáculo completamente nuevo para él. Sin embargo, en vez de intentar comprenderlo, la comunidad reacciona con odio. Juncio y Anaquel son echados del templo, agredidos verbalmente y finalmente encarcelados. Esto representa una injusticia institucional y violencia simbólica, pues se reprime la libre expresión de un grupo cultural diferente. Con situaciones de desigualdad e injusticia denunciadas en la obra César Vallejo. Lo primero comenzaré a redactar una fuente importante que es sobre la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas. En los 2 horas, César Vallejo denuncia cómo las comunidades indígenas, como los comuneros de Sora, son tratadas con desprecio y marginación por parte de las autoridades y sectores criollos o mestizos. A pesar de tener una cultura, identidad y territorio, los comuneros son vistos como seres inferiores, sin voz ni derechos en las decisiones que afectan sus vidas. Esta exclusión no es solo económica, sino también social, política y simbólica. Los sectores de poder imponen su forma de ver el mundo, mientras los pueblos originarios deben soportar humillaciones, abandono y violencia. El cuento deja en evidencia una profunda fractura en la sociedad peruana donde los indígenas son convertidos en extranjeros en su propia tierra. Vallejo también muestra cómo las autoridades, policías, funcionarios y hacendados no cumplen un rol justo ni protector. En lugar de servir al pueblo, ejercen el poder para reprimir, castigar y someter a los comuneros. Estos son golpeados, atados y desplazados de sus tierras sin posibilidad de defensa. El autor retrata una sociedad donde la ley no es igual para todos. La violencia y el desprecio hacia los indígenas reflejan una estructura de poder que legitima la injusticia y silencia a los más vulnerables. A través de los personajes se transmite una profunda impotencia y dignidad herida, mostrando que el sufrimiento de los comuneros no es aislado, sino sistémico. En conclusión, con los 2 horas, César Vallejo no solo relata una injusticia, sino que lanza una denuncia directa contra el racismo estructural y el abuso de poder en el Perú. El cuento nos obliga a reflexionar sobre el lugar que ocupan los pueblos originarios de la nación. ¿Acaso no merecen justicia, respeto y voz? Es un llamado a no normalizar la exclusión y a reconocer la dignidad de todos los peruanos sin importar su origen.
Bueno, ahora hablaremos de los análisis de los casos actuales relacionados con situaciones de desigualdad e injusticia denunciadas en la obra Vallejo. Conflicto en las Bambas, Apurímac, Perú. Desde hace varios años, comunidades indígenas quechuas ubicadas alrededor del proyecto minero Las Bambas han protestado contra la actividad minera por afectar sus tierras, contaminar el medio ambiente y no respetar los acuerdos firmados por la empresa y el Estado. Relación con la obra de Vallejo. Al igual que en las 2 horas, los comuneros son desoídos, estigmatizados y criminalizados. Se han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército con represión, detenciones arbitrarias y heridos durante las protestas. Las comunidades denuncian que se toman decisiones sobre sus territorios sin consultarles, como si no tuviera derecho a opinar ni a defender lo que es suyo. Caso 2. Violencia en el Brain. Contra comunidades indígenas Ashanincas. En la zona del Brain, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mántaro, muchas comunidades indígenas, especialmente Ashanincas, sufren el abandono del Estado, enfrentan amenazas de narcotráfico, violencia armada y una presencia estatal que llega principalmente con fuerzas militar, pero sin servicios básicos ni protección real. Relación con la obra Vallejo. Estas comunidades viven marginadas sin acceso a salud, educación ni justicia. Cuando protestan o denuncian abusos, no son escuchadas ni valoradas. Tal como el cuento, el poder actúa para reprimir, no para proteger. Sus derechos territoriales y culturales son ignorados, y se repite en el patrón de una nación que excluye a los pueblos originarios y los trata como si no importaran. Hoy quiero que reflexionemos profundamente sobre nuestra misión. No solo como estudiantes universitarios, sino como ciudadanos conscientes. Nuestra capacidad de pensamiento crítico y nuestra responsabilidad social nos impelen a analizar cómo los valores fundamentales de la igualdad y la justicia se manifiestan en el mundo y cómo podemos contribuir activamente a su realización. Estos valores no son inspiraciones lejanas, son los pilares esenciales para el progreso de cualquier sociedad. Sin ellos, el avance es frágil y desigualdad. Lamentablemente, la ausencia de igualdad y justicia sigue siendo una realidad persistente en nuestros entornos, un desafío monumental que se alza permanentemente en la agenda global. Es aquí donde conectamos directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, y en particular con el ODS 10, reducción de las desigualdades, y la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Ambos ODS nos recuerdan que no podemos hablar de desarrollo verdadero sin abordar las brechas que separan a las personas, sin construir sistemas que garanticen la equidad, el acceso a la justicia para todos, la contribución de la igualdad y la justicia al logro de estos objetivos. Es por tanto directa y fundamental. Si ellas, el sueño de un mundo sostenible y equitativo, se desvanece. Desde nuestra posición como estudiantes, podemos internalizar y actuar sobre estos principios. Permítame invitarlos a un ejercicio de reflexión a través de la lectura del cuento de los 2 horas. La narrativa Los 2 horas es una herramienta poderosa para que los estudiantes universitarios se identifiquen, empaticen y reflexionen críticamente sobre la desigualdad y la injusticia. Esta historia les permite visualizar cómo dichos valores se manifiestan en las relaciones humanas y la estructura de poder, reflejando desafíos abordados por la ODS 10 y también la ODS 16. Como futuros líderes, los universitarios tienen la responsabilidad de usar formación para contribuir activamente a la igualdad y la justicia, transformando la ODS en acciones locales y siendo agentes de cambio para construir un mundo más justo e inclusivo. Gracias. Ahora pasaremos a entrevistar a un egresado de la universidad, el señor Villanueva Joel, al quien le haremos unas interesantes preguntas acerca del cuento de Vallejo, Los 2 horas, sin antes recalcar que no hay respuestas correctas o totalmente incorrectas, solo opiniones, y lo importante es interpretar cada uno lo que logró entender sobre este interesante cuento. Muy bien, pasemos con la primera pregunta. ¿Qué cree usted, señor Joel, que significan los 2 horas? Considero que representa la discriminación a los pueblos indígenas y la desigualdad social que se vive hoy. Interesante respuesta. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda pregunta.
¿Usted qué cree, qué parte del cuento le pareció a usted más interesante o curiosa al momento de leerlo? Creo que me gustó mucho la parte en la cual el pueblo muestra su prejuicio colectivo. Eso principalmente. Muy bien, entonces vayamos con la tercera pregunta. ¿En qué situaciones actuales cree usted que se repite la misma discriminación representada en el cuento de Vallejo? Principalmente la discriminación que existe a los migrantes, a los colectivos sociales, cuando no se respeta sus derechos. Interesante respuesta. Ahora vamos con la cuarta y última pregunta. ¿Qué mensaje cree usted que quiso transmitir César Vallejo con este cuento? En mi opinión, considero que quiso dar a entender que debemos tener más consideración por la dignidad humana y respetar a los colectivos y, bueno, a los seres humanos en general. Unas interesantes respuestas del señor Villanueva Joel. Muchas gracias por responder y por ser tiempo de ser entrevistado. Muchas gracias. Como hemos visto, en el cuento Los 2 horas de César Vallejo no solo retrata una historia de injusticia, sino que también nos invita a reflexionar y a mirar de frente a una realidad que aún persiste, la discriminación hacia quienes son diferentes por su origen, su cultura o incluso la forma en la que ven el mundo. La desigualdad, el abuso de poder y la exclusión no solo son problemas del pasado, y nosotros como estudiantes y futuros profesionales tenemos el deber de promover los valores de igualdad, respeto y justicia, además de construir puentes entre las distintas realidades que conviven en nuestro país. Como sabemos, nuestro país es pluricultural. Recordemos además que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS número 10, reducción de desigualdades, y el ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, no se logran solo con leyes o políticas, sino que también con nuestras acciones diarias, nuestra propia empatía y nuestra disposición a escuchar al otro sin darle un prejuicio. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que este video te haya hecho reflexionar y sobre todo sentir que el cambio empieza con cada uno de nosotros. Porque como nos recordó Vallejo con su literatura, el dolor ajeno también es nuestro dolor. Hasta pronto.